Buenas tardes, mi nombre es Juliana Petro y en el día de hoy vengo a exponerles el tema ADN recombinante, junto con mis compañeros Sebastián de Hoyos, Jaime Sander y Diego Gómez. El ADN recombinante o ADN recombinado es una molécula de ADN artificial formada de manera deliberada in vitro por la unión de secuencias de ADN provenientes de los organismos distintos que normalmente no se encuentran juntos. Al introducirse este ADN recombinante en un organismo, se produce una modificación genética que permite la adición de una secuencia nueva de ADN al organismo, conllevada a la modificación de rangos existentes o la expresión de nuevos rasgos. La producción de una proteína no presente en un organismo determinado y producida a partir de ADN recombinante se llama proteínas recombinantes. El ADN recombinante es el resultado del uso de diversas técnicas que los biólogos moleculares los utilizan para manipular las moléculas de ADN y difiere de la recombinación genética que ocurre sin intervención dentro de la célula. El proceso consiste en tomar una molécula de ADN de un organismo, sea virus, plantas o una bacteria, y en el laboratorio manipular y ponerle de nuevo dentro de un organismo. Esto se puede hacer para estudiar la expresión de un gen, para producir proteínas en el tratamiento de una enfermedad genética, vacuna o con fines económicos y científicos. Con el uso de ADN recombinante se ha logrado obtener plantas ingénicas resistentes a insectos, hongos, bacterias y herbicidas, con mejores características de calidad durante cosechas y con alto contenido nutricional. También ha permitido la clonación, expresión y producción mediante esta técnica de diversos antígenos, por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B5 y con la vacuna del papiloma humano. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Sander Lugo Solera, el cual les vengo a hablar de la construcción de clonación de moléculas del ADN recombinante. Primero empezamos a hablar sobre las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son endonucleasas que clivan e hidrolizan una forma específica de puente fosfodiéster de 3'-5' entre pares de bases adyacentes en doble cadena del ADN. En las enzimas de restricción reciben su nombre de la bacteria que fueron aisladas, por ejemplo, E. coli de Escherichia coli. Las tres primeras letras en el nombre de la enzima corresponden a la primera del género E y las otras dos a la especie CO. Estas pueden ir seguidas por la designación de una cepa R y un número romano 1 para indicar el orden del descubrimiento. El tipo más común de las enzimas de restricción tipo 2 usados en la tecnología del ADN recombinante proviene de bacterias y no requiere fuente de energía para el clivaje del puente. Requiere un cambio de iones de magnesio para la unión específica del ADN posterior al clivaje. Otras enzimas de restricción clivan palíndromos de ADN de 4 a 6 ppb. Algunas otras enzimas de restricción clivan una secuencia única. Estas enzimas que reconocen las mismas secuencias se llaman isochiisomers. Las enzimas de restricción de tipo 2O son parte de un sistema de restricción de modificación en la bacteria. La misma tiene un sistema de protección contra sus propias enzimas de restricción a través de una enzima acompañante que metila nucleótidos de su ADN y los convierte en sustratos inadecuados para ser digeridos en las secuencias de reconocimiento. Por esto es que
por esto es que las de ADN metilasas de este sitio específico y las enzimas de restricción siempre están por pares en una bacteria. En el palíndrome de 6PB ilustrado antes, la enzima de restricción E. coli, una enzima aislada de E. coli, cliva de un puente fosfodiéster entre guanina y adenina en ambas cadenas para producir dos fragmentos asimétricos con el extremo de 5' fosfato que sobresalen del extremo 3' hidroxilo. A continuación les voy a mostrar una imagen la cual hace parte de la referencia del clivaje de las enzimas de restricción de E. coli entre guanina y adenina. Esta es la imagen del clivaje de restricción entre guanina y adenina. Bueno, seguimos. Las enzimas de restricción cortan dejando extremos cohesivos o romos. Los extremos cohesivos o adherentes son generados cuando la enzima corta dos hebras asimétricamente, dejando los extremos de cada hebra que cada cadena complementarias entre sí. Los extremos cohesivos o adherentes son particularmente útiles en la construcción de moléculas de ADN híbridas o quiméricas. Por otro lado, los extremos romos son generados cuando las enzimas cortan las hebras por el mismo lugar, generando dos extremos de cadena, como por ejemplo la imagen que les voy a mostrar en este momento. Aquí se da a ver cuando las enzimas cortan las hebras por el mismo lugar, cuando nos dicen que también están generando doble cadena. Aquí podemos observarla. Esas se llaman las enzimas de restricción de este tipo de endonucleasas. Puede dejar dos tipos de extremos cohesivos o romos como los que acaban de ver. En promedio, un genoma de bacteria E. coli tendría alrededor de 800 sitios de clivaje de E. coli y un genoma humano tendría alrededor de 800.000 sitios de clivaje de E. coli. Los fragmentos generados por esta digestión con enzimas de restricción pueden ser determinados por la electroforesis en el gel de agorosa. En este método toma la cuenta porosidad del agar simil-agarosa, a través de la cual pequeños fragmentos de ADN migran más rápido que los fragmentos de mayor tamaño, en una presencia de solución buffer y un campo eléctrico. Muchas gracias. El nacimiento de una nueva era. En la década de 1950 se descubrió que los genes no eran nada más y nada menos que cadenas de nucleótidos. ¿Qué son cadenas de nucleótidos? Un nucleótido está formado por una molécula de azúcar de ribosa en el ARN o de desoxirribosa en el ARN, unido a un grupo fosfato y una base nitrogenada. Un descubrimiento que parece tan sencillo se desencadenó, sin embargo, el nacimiento de una nueva era, la de la tecnología del ADN recombinante. La primera molécula de ADN recombinante fue creada por Paul Berg a comienzos de los 70. Paul Berg era un bioquímico de origen estadounidense. Para aquella época, los biólogos moleculares habían aprendido a alterar genes individuales, cortar y pegar ADN de diferentes organismos de uno a otro. Una modificación genética que permite la adición de una nueva secuencia de ADN al organismo, conllevando una modificación de rasgos existentes o expresiones de rasgos nuevos. Otros pioneros de esta tecnología fueron Stanley Cohen, un genetista estadounidense, y Herbert Boyer. Él fue un bioquímico de la misma nacionalidad.
Cohen estaba interesado en aprender de cómo los genes bacterias resistentes a los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómicos generalmente circular que se replican y se transmiten independientemente del ADN consumido. Los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómicos generalmente circulares que se replican y se transmiten independientemente del ADN cromosómico. Están presentes normalmente en bacterias, arqueas y en algunas ocasiones en organismos eucariotas como las levaduras. Tecnología del ADN recombinante, aplicaciones y riesgos. En las últimas décadas se han realizado muchos progresos en el conocimiento del material genético y su manipulación mediante la tecnología del ADN recombinante. Esta tecnología ha jugado un papel decisivo en el avance de algunas disciplinas de las ciencias biológicas, médicas, farmacéuticas o alimentarias. Para poder adentrarnos en el tema, es importante repasar algunos conceptos a lo largo de la historia. En primer lugar, es importante recordar que las células de un organismo, por más simple que sean, contienen una gran cantidad de información almacenada en una macromolécula llamada ácido desoxirribonucleico, el ADN. El ADN es una biomolécula compleja que se encuentra en el núcleo de las células y compone el principal constituyente del material genético de los seres vivos. El ADN, además de transmitir información de una generación a otra, cumple con las funciones siguientes. La codificación. La codificación se refiere a la constitución o construcción de proteínas adecuadas para cada célula. El ADN realiza este papel gracias a unas bases conocidas como codones, encargadas de dirigir la formación de las proteínas. Replicación. El ADN ha de replicarse a sí mismo en cada proceso de división celular. Esta replicación le confiere la capacidad de transmitir información genética de una célula a otra, de una célula a las células hijas, es decir, generación en generación. El metabolismo celular. El ADN participa en las regulaciones del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. Mutación. La evolución y la diversidad biológica de las especies se deben a las mutaciones ocurridas en el ADN. Un poco de historia. Respecto a la historia, cabe destacar que durante mucho tiempo uno de los objetivos de la biología era indagar sobre el genoma. En este sentido, se han realizado diversos estudios para conocer su localización, su composición química, la información que contiene y su variabilidad y su implicación en la transmisión del ADN y la evolución de las especies. Luego, en la llegada de la ingeniería genética, cuando realmente se empezó a conocer en profundidad del genoma y manipular el material genético de la forma más tribujosa. En la ingeniería genética empujó una serie de técnicas y metodologías que permitió aislar y manipular el ADN para introducirlo en una célula u organismos unicelulares.